Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 16. Autoconciencia. El desarrollo de la atención. Hemos podido observar que cuantos problemas surgen perturbando la personalidad no son, en el fondo, otra cosa que producto de un funcionamiento parcial, limitado, superficial de nuestra mente. Todas las represiones tienen este origen. Cuando experimenta las presiones de todo lo que está inhibido, la mente procura distraerse y se evade en busca de nuevos estímulos con los que hipnotizarse para que promuevan una situación artificial de satisfacción, de placer, etc., en lugar de seguir el camino sano de afrontar la inquietud interior, el malestar. Así cerrado ante la situación que se plantea, el sujeto no vive aquella experiencia ni de un modo ni de otro, ni positiva ni negativamente. El problema de la dualidad de nuestra conciencia, del yo y del no yo, es del mismo orden. Nuestra mente no ve con claridad que la noción de realidad y de las cualidades que nosotros percibimos en las personas y cosas son auténticamente nuestras, y cree que aquello forma parte de la imagen que percibe. Una vez más es el problema de que la mente no capta de un modo total el fenómeno interno, sino que proyecta las cualidades interiores de la imagen. Exactamente el mismo fenómeno vuelve a reproducirse en el problema de la identificación. En cada momento tenemos unas ideas distintas, un estado de ánimo, unas emociones diferentes. Y vivimos entonces como si aquello fuera nuestra única realidad. De ahí nuestra volubilidad. Ahora defendemos una cosa y acto seguido la contraria, a veces nos sentimos de un modo y después reaccionamos de otro. Es que constantemente nos aprisionamos, nos hipnotizamos, identificándonos con alguno de nuestros fenómenos y olvidando el resto, dejando de ser conscientes de todo el ancho horizonte que siempre puede abarcar nuestra mente en el interior y en el exterior. Así pues, los problemas surgen como resultado de una mente embrionaria, infantil, en proceso aún de desarrollo, que en la mayor parte de las personas parece haberse detenido ya en una edad prematura. Si generalmente no se juzga así, es porque ha pasado a ser un hecho normal, en cuanto tiene lugar en la mayoría de las personas, y nadie se preocupa de su raquitismo mental, como ningún hombre pequeño echaría de menos unos centímetros de altura si viviese en un país de enanos. ¿Por qué no se desarrolla más nuestra mente? Nuestra mente se desarrolla en virtud de dos dinamismos. Por un impulso interno, centrífugo, o sea, en virtud de una pulsión interior que la obliga a actualizarse, a irse perfeccionando y que se traduce en interés, en curiosidad, en deseos de comprender, de conocer las cosas, de vivir más experiencias, etc. Por una acción externa, centrípeta, es decir, como consecuencia de los estímulos que vienen de fuera, si nos encontramos en un peligro, nos vemos precisados a buscar la forma de salir de él. Si en un ambiente social que nos impone determinadas obligaciones, no nos queda otro remedio que buscar el modo de cumplirlas. Intervienen, pues, dos presiones en el desarrollo mental de una persona, una interna y otra externa. Ahora bien, nuestra mente parece haber alcanzado tan solo una edad infantil o, a lo más, adolescente. En efecto, el estímulo natural interno está ya detenido tal como aparece de ordinario en todos nosotros, y, por otra parte, nos falta habitualmente el estímulo externo. El coeficiente de atención o desarrollo mental de la gente que forma la sociedad en que vivimos es este precisamente y no otro. Quiero decir que si tuviéramos que desenvolvernos en medio de personas más evolucionadas y maduras en su desarrollo mental, nos veríamos obligados a seguir adelante, a dar más de nosotros mismos. Pero nuestra sociedad vive ya en una especie de acuerdo tácito de estancamiento, cada individuo se conforma con llegar a ese nivel medio, que es el modo existente de conocer y de valorar las cosas. Falta estímulo externo para proseguir adelante hasta la plena madurez. Así es como hemos cristalizado en una etapa bastante por debajo de la meta del pleno desarrollo que toda persona normal puede conseguir. El desarrollo de la mente básicamente depende de la capacidad de darnos cuenta de las cosas, de ser conscientes de ellas. Capacidad de percibir, de registrar, tanto las cosas exteriores como las internas y el mundo de las ideas, el mundo puramente intelectual.
Este desarrollo de la mente, condición indispensable para una vida humana plena, no se consigue estudiando, ni tampoco adquiriendo conocimientos o enriqueciendo el caudal de nuestras ideas, sino del mismo modo que se desarrollan las demás facultades, ejercitándolas. Para desarrollar la mente hemos, pues, de desarrollar directamente el grado de conciencia, de lucidez mental, no haciéndola saltar de un objeto en otro, no acumulando datos de un mismo orden, sino procurando que crezca en amplitud, en profundidad, en agilidad, en capacidad de combinación, en manejo de todos los datos de que dispone y que lleva dentro, y esto con fluidez, con soltura, etc. Concretemos esta exposición con 2 ejemplos comprobados. Primero, es sabido que las personas que se encuentran con frecuencia en grandes aprietos, sobre todo las que durante su infancia y juventud han vivido en situaciones muy apuradas, suelen estar más despiertas, más vivas y avispadas. Precisamente porque la presión del ambiente en que se han tenido que desenvolver les ha obligado a estar siempre atentas. Y esto ha desarrollado su hábito de atención vigilante, de lucidez en todo momento, proporcionándoles el máximo rendimiento de su mente. Pero los que hemos tenido una vida más o menos cómoda, por falta de este estímulo nos hemos conformado con el estándar social. Segundo, el niño que crece en un ambiente intelectualmente pobre, a no ser que posea unas dotes naturales de excepción, tiende también a ser pobre, por falta de estímulos. Es un hecho comprobado por experimentaciones de la psicología social. Y por el contrario, se ha visto que aquellos niños que se han desarrollado en medio de grupos sociales inteligentes, suelen dar un rendimiento intelectual muy superior al corriente. Naturalmente, hay excepciones, cuando el impulso de desarrollo interior es muy fuerte, puede vencer cualquier pobreza del ambiente y busca donde sea los elementos externos que le hacen falta. El hecho que queremos destacar con cuanto llevamos dicho es que, por norma general, en nuestros ambientes no existe el estímulo suficiente y necesario para provocar un pleno desarrollo de nuestras facultades mentales. Y que por tanto, habiendo llegado a una edad fisiológica adulta, vivimos intelectualmente a media luz. Además, que la causa y también el remedio está en el funcionamiento de nuestra atención, ahora parcial y superficial, pero que puede adquirir amplitud, profundidad y lucidez. Una observación interesante, que se desprende de todo ello es que, si nos fijamos, advertiremos que, en el fondo, todos nuestros problemas son problemas de nuestro interior, de nuestra conciencia. Nos preocupan las cosas porque las vemos de un modo y nosotros sentimos de otro, deseamos que sean de otra forma. Hay personas que viven en circunstancias difíciles, en un nivel económico muy bajo, y, no obstante, están alegres y viven bien, son, en cuanto cabe, felices. Y otras muchas personas que tienen toda clase de medios económicos y facilidades sociales y de todo orden, interiormente viven insatisfechas y llenas de conflictos. Eso significa que el verdadero problema se está gestando siempre en el interior, en el primer caso existe simplicidad, unión, integración de la mente, en el segundo hay desarmonía, contraposición, problema dentro de la propia mente. La falta de integración mental. El desarrollo de la atención es uno de los medios más directos que permite conseguir una integración de la personalidad, una unificación de todo nuestro psiquismo. Sin darnos cuenta, estamos funcionando en virtud de unidades funcionales de las que unas están completamente separadas de las otras. Por ejemplo, en el trabajo, en relación con los superiores, funciona de acuerdo con un estilo, con una valoración, con un sistema de reacción. Me veo a mí mismo de un modo determinado muy diferente de cuando estoy con los amigos. No es solo que actúe de forma diversa, que sería muy lógico, es que me vivo a mí mismo de distinto modo, pienso diferentemente, hay todo un eje de conducta autónomo. Cuando permanezco en la iglesia está actuando en mi otro sistema de valores y un nuevo engranaje de reacciones, soy yo el que pido, me siento poca cosa y adopto toda una actitud de acuerdo con ciertos valores. Si entonces me vienen ideas de otros niveles, las aparto enseguida, como si aquello no fuera mío. Es una pluralidad de personalidades las que están funcionando en nosotros. Podemos ver, por ejemplo, cómo reaccionamos en nuestra vida familiar, con la gente desconocida, ante situaciones que no están previstas, nuevas, aventuradas.
Experimentamos formas de reacción que nada tienen que ver con el yo que después actúa en la oficina, en casa o con los amigos. Como cada eje se va desarrollando independientemente de los otros, se va reforzando con cada acción de su propio campo, nos sentimos después llenos de confusión. Nos creemos ser de un modo y resulta que este modo depende del nivel que predomina en aquel momento, varía según el circuito funcional que está en acción. Así que después nos sorprendemos siendo de otro modo distinto. Si organizáramos nuestro psiquismo de forma que todo lo que son impulsos, sentimientos, ideas, aspiraciones tuviera una sola finalidad, un único eje de referencias, y un mismo objetivo, nuestra vida sería simple, eficiente. En cada momento dispondríamos de todos los elementos y de todas las experiencias de todos nuestros niveles para hacer frente a cada una de las situaciones, mientras que ahora en una determinada situación no puedo aprovechar las experiencias de otras, porque son campos completamente separados. Cuando estoy en mi ambiente de trabajo me desconcierta que entre un familiar, no sé qué actitud adoptar, me siento violento. Inesperadamente se han superpuesto dos circuitos por completo independientes. Es preciso desarrollar la mente, y la forma más directa de conseguirlo es desarrollando la capacidad de ser consciente. El desarrollo sistemático de la atención. ¿Cómo desarrollar esta capacidad? Solo cabe contestar, sencillamente siendo más conscientes, y nada más. ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre. No hay razón alguna para que unas veces sea más consciente de mí que otras. Siempre con la plena atención de que uno es capaz, porque yo soy del todo yo en cada momento, por lo tanto he de ser consciente de mí mismo al máximo en cada momento. Nuestro grado de lucidez debe ser siempre completo, total, constante, en continuo ejercicio de desarrollo. Esto es así, y todo cuanto digamos después no son más que concesiones a nuestro oscurecimiento del estado de atención y de mente lúcida. Podemos planificar el trabajo, proponer unas etapas de desarrollo de la atención. Pero no porque la atención deba pasar por tales etapas, pues de entrada podría vivirse plenamente en todas las situaciones por estar ya toda dentro. No hay nada que incorporar, ni siquiera nada que desarrollar en un sentido material. Prueba de ello es que en un momento real de peligro surge en todos una capacidad y una profundidad de conciencia extraordinarias. Propongo, pues, aparte de estar siempre atento, que uno se ejercite progresivamente en prestar atención, según un plan que expongo a continuación. Primero, atención a las cosas exteriores, al objeto, al no yo, porque esta atención es la que tenemos más ejercitada. Esta atención al no yo puede hacerse en 3 etapas. Primero, aprender a estar atento al no yo mientras estoy receptivo. Segundo, mientras estoy pasivo. Tercero, mientras estoy activo. Primero, empiezo por los momentos en que estamos receptivos porque es cuando nos resulta más fácil estar atentos al no yo. Por ejemplo, mientras están escuchando a un conferenciante. Es más fácil entonces aprender a estar atentos, intencionadamente más atentos. Centrando toda la atención en el hecho de percibir, de oír, de entender. Consiste en el pequeño gesto que se adopta interiormente cuando uno encuentra algo que es interesante y dice, atención, esto es para mí. Empezar por esta actitud, de modo que todo uno se convierta en receptor, todo uno escuchando y registrando aquello. Atención que hay que ejercitar a través de cuanto recibamos. Y nos viene por los 5 sentidos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos, todo lo que gustamos, todo lo que tocamos. También hemos de conceder atención a todo nuestro mundo interno. Prestar atención a las sensaciones y a los sentimientos sin dejarnos llevar por ellos. Atención a las ideas, atención a la conciencia de nuestro aspecto motor, de movimiento físico. En resumen, descubrir nuestro mundo interno y descubrir el mundo de percepción que nos viene de fuera. Cada momento es una ocasión para desarrollar la atención, porque constantemente estamos percibiendo cosas que se nos escapan, no porque lo queremos, sino a pesar nuestro. Es muy distinto decir: esto no me interesa y por lo tanto no le presto atención,
ahora tengo otra preocupación y no quiero mirar lo que siento, o que ni siquiera tenga opción a escoger por vivir pendiente siempre de la pequeña idea que ocupa mi cerebro, o tal vez incluso de la gran preocupación. Segundo, cuando estamos en estado pasivo, diferente del estado receptivo, es decir, en los periodos de relajación, de descanso. Se trata de que mientras descansemos seamos conscientes de este hecho de descansar y de todo lo que nos viene del descanso, sensaciones, sentimientos, ideas, que nos llegan de un modo automático, y que no vienen directamente del exterior ni estimuladas por el exterior. Desarrollar, pues, la capacidad de estar atentos mientras estamos relajados, que es precisamente cuando la mente tiende más a dormirse, a perder la conciencia de sí misma. Tercero. La tercera fase es aprender a estar atentos cuando estamos haciendo cosas, o actuando, lo mismo se refieran al aspecto físico de la acción, movimiento, por ejemplo, ando, como, etc., que al aspecto de comunicación, hablo, hago señales o me expreso mediante una mímica. En todos los casos citados se trata de que aprendamos a ponernos conscientemente en contacto con las cosas a través de nuestra atención. Siempre necesitamos algo en que ocuparnos y así nos sentimos menos extraños que sin este algo. Por eso dirijo el trabajo en esta dirección, empezando por centrar la atención en algo, sean sensaciones, ideas, impresiones, etc., pero de modo intencional, siendo plenamente consciente de lo que estamos viendo, aprendiendo a ser más consciente de la cosa, como si ella fuera enormemente importante. La misma atención que reservamos para los asuntos urgentísimos, trascendentales y gravísimos, debemos emplearla siempre. B. La segunda etapa es de atención al yo, y entramos ahora en un terreno mucho más difícil e importante a la vez. Es preciso llegar a la noción directa del yo, a conocer, a descubrir, a ser conscientes directamente de nuestro yo. Y esto es algo que exige, como condición indispensable, que nos desidentifiquemos de las cosas. La desidentificación se logra por un proceso de apertura, de relajación, de dejar, de soltar mentalmente las cosas, las ideas, las sensaciones, etc., a las que estamos adheridos confundiéndolas con nuestro yo. Entonces, cuando se ha conseguido, aquello que queda soy yo. La dificultad estriba en soltar las cosas, principalmente porque ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos asidos a ellas. Despertar a la conciencia real del yo es emanciparse de la contingencia de todas las cosas. En tanto que estado interior, uno continuará luego viviendo todas las vicisitudes de la existencia, estará enfermo, tendrá dolor de muelas, alegrías y tristezas, pero no vivirá todo esto con el tono dramático con que ahora las vive, porque lo sentirá como un simple fenómeno, como algo extrínseco a sí mismo. ¿Cómo se llega a esta desidentificación, a este soltarse, a este deshacerse de las cosas del exterior y del interior, con las que vivimos identificados? Puede conseguirse de varias maneras. Una de ellas, quizás la más sencilla, es partiendo de lo que hemos señalado en la etapa anterior, debo ser más consciente del objeto, de la cosa. Pero ampliando más ese mismo gesto de la mente, de modo que en la atención y conciencia que prestamos no solo percibamos el objeto, sino también nos demos cuenta de que soy yo el que estoy viéndolo, yo sintiéndolo, que yo estoy haciendo, que yo estoy tocando, oliendo, etc. Ampliar más y más esta conciencia, que se perciba una resonancia no solo del objeto, sino del sujeto. Es este un proceso puramente de abrirse por dentro, a la vez en las dos direcciones. Por ejemplo, si estamos escuchando, por un lado estar intencionalmente atentos a lo que vamos oyendo, pero, a la vez, abrirnos y sentir, yo estoy escuchando, no con palabras, ni ideas, sino viviéndonos conscientemente, mediante un gesto interno, por el que penetramos hacia nuestro yo. Notaremos que podemos hacerlo y que automáticamente se produce dentro una resonancia más profunda. Precisamente esta resonancia, aunque no es todavía el yo, ni la percepción directa del yo, es un acercamiento al yo. Hemos conseguido que la mente se amplíe, que el campo de conciencia se ensanche un poco más. Vuelvo a precisar que no se trata de retirarnos adentro, volviendo la espalda al exterior, sino de, continuando abiertos al exterior, abrirnos aún un poco más para que, interiormente,
percibamos más y mejor lo que somos, nuestro yo. Esta ampliación de la conciencia del yo hay que ejercitarla también por partes. Siempre que estoy receptivo, a través de cualquiera de mis sentidos, y a través de las sensaciones internas. No solo darme cuenta de la sensación orgánica que experimento, sino ser consciente también de que yo tengo esa sensación. Poco a poco esta conciencia, esta sensación del yo tiende a localizarse, a sentirse más en un sitio determinado. Normalmente, aunque no siempre, suele ser en el pecho, donde solemos elevar la mano cuando decimos, yo. Pero no es necesario proponerse y sentir nada precisamente allí o en otro lugar cualquiera. Eso vendrá solo, sin que se deba en absoluto hacer esfuerzo alguno para localizar la sensación física del yo. Si se piensa sin tener conciencia del sujeto pensante, suele localizarse la sensación en el centro de la frente, pero cuando se ha ejercido la conciencia del yo y la atención a la resonancia del yo, cuando por ejemplo digo, yo escucho, yo siento, yo hago, yo quiero tal cosa, abierto a la vez al objeto y a mí mismo, automáticamente la sensación se percibe en otro lugar, casi siempre en el pecho. La etapa más difícil de este adiestramiento consiste en aprender a ser uno consciente de sí mismo mientras se está actuando. Porque mientras el sujeto está en estado receptivo solo se requiere apoyarse un poco más en lo mismo que ya hace, ser receptivo, y poco a poco irá viendo el sujeto que en las cosas se siente la resonancia de yo que percibo. Sin embargo, cuando está actuando, en estado activo, la mente se identifica con mayor facilidad con la situación, con las ideas que quiere exponer y por lo tanto cuesta más ser al mismo tiempo consciente del yo. No obstante, cultivando bien la primera etapa de atención en el estado receptivo, ahora el sujeto, no solo se experimentará en las cosas que dice, sino que ampliará su campo de conciencia. De modo que yo que estoy hablando no solo me dé cuenta de lo que estoy hablando y de lo que siento en general, sino de que soy yo el que estoy hablando, apertura dinámica, yo que hablo. Precisamente es importante aprender a sentir esta vivencia del yo sin interrumpir para nada la dinámica de la vida, el proceso de la acción. No se ha de interrumpir nunca esta continuidad, estímulo-respuesta, la apertura de la conciencia del yo no me ha de aislar de las cosas que he de hacer o he de decir. Entendamos bien que no es que yo me aísle y diga, yo, y después diga, tal cosa, sino que se trata de lograr una apertura sobre la marcha que me permita ensanchar, no cortar, no aislar, sino de auténtica ampliación, de modo que yo pase a ser consciente de mí mismo, en lo mismo que hablo, en lo que siento, en lo que quiero expresar. C. Este paso conduce a otra nueva etapa en la que yo aprendo a ser consciente del circuito completo, yo que hablo, que escucho, que miro, que atiendo al otro, estoy consciente del otro y, estoy consciente de mí, estoy consciente de mí y, estoy consciente del otro. No de un modo sucesivo, sino simultáneo, en un acto único. La atención al no yo y al yo se verifica a la vez. Cuesta lograrlo, y, de entrada, aunque se intente, no se puede conseguir. Puede probarse y se verá que la experiencia se reduce a una atención alterna, atento al otro, atento a mí, atento al otro, atento a mí. Y según lo ya explicado puede comprobarse que no se trata de esto. Cuando se desarrolla la atención hacia sí mismo y hacia las cosas, el sujeto se va situando en un nivel posterior, siempre que se abre la mente, uno retrocede en el punto de mira, en el punto de apoyo. Cuando llega a vivirse con plena conciencia, el sujeto ocupa un polo, el del yo, desde el que todo se percibe como no yo, todo es objeto, lo que yo siento, lo que hago, y lo que hace el otro, lo que me dice, todo está fuera, en la parte de delante. Solo así es posible esta atención global que incluye al sujeto y al objeto. Las cosas entonces empiezan a vivirse de un modo diferente, no hay problema sobre lo que conviene o no conviene hacer, la reacción correcta sale automáticamente, uno vive las cosas como realmente son, como una expresión de la vida, como una representación de valores, como una creación constante. No como, yo, que quiero tal cosa, pero puedo fracasar y entonces dejo de valer, ni, como lo otro, que puede ir a favor o en contra mía. Desaparece esta dualidad, esta oposición entre el yo y el no yo, que ahora me absorbe.
Nadie me puede hacer nada, porque yo no dependo de nada en mi conciencia central de mí mismo. Puedo tener interés en defender mi posición económica, mi prestigio, mi inteligencia, mi porvenir, 1000 cosas, pero todo son cosas, no soy yo, cosas que yo manejo, que utilizo porque quiero, porque considero que las necesito, pero yo continúo siendo aparte con existencia plena, propia e independiente. Alcanzar esta meta no es el resultado de prolijas reflexiones, sino de una progresiva desidentificación y de una toma de conciencia de sí mismo. D. Siguiendo las etapas en el desarrollo de la atención, aún queda más camino que andar. Ahora buscamos el poder llegar a ser directamente conscientes del yo. En la fase anterior hemos visto que nos acercábamos a la resonancia del yo, ahora se trata de poder descubrir realmente qué soy yo. Cuando queremos averiguar qué somos, en qué consiste realmente nuestro yo, no teóricamente, sino a través de la experiencia, empezamos a pisar una tierra casi virgen. ¿Cuántos han querido acercarse al concepto del yo, han seguido de ordinario una línea especulativa? Basta ver la cantidad de libros, de tinta, de ideas, de horas de trabajo que se han invertido en hacer descripciones de lo que es el yo, en llegar al misterio de la persona, que parece inabordable. Nada absolutamente de todo esto puede darnos la menor evidencia de lo que es el yo. Del mismo modo que ningún libro nos daría una noción clara de lo que es el hambre, si nosotros no hubiéramos sentido hambre directamente. El descubrimiento de lo que es el yo solamente se puede conseguir por evidencia directa, por contacto directo, sintonizando, conectando nuestra mente consciente con lo que es realmente nuestro yo. Y nos impide este contacto con el yo la baraúnda de emociones e ideas que bullen de continuo en nosotros y que obturan nuestro foco mental y le hacen cambiar siempre de un objeto a otro privándole de poder llegar a buscar, donde está la raíz, el eje de todas las cosas que ocurren en mí. Una de las formas, quizá la más elevada del yoga consiste en buscar directamente el yo. Entre los autores más destacados dentro de esta rama superior del yoga figura Ramana Maharshi. Aconseja este maestro a los que quieran descubrir el yo que hagan la investigación de sí mismos, preguntándose, ¿quién soy yo?, pero que procuren no pensar, sino mirar, porque ninguna idea es el yo. Se trata de ver quién es el que tiene estas ideas, quién es el que las formula. Se trata de ir detrás de las ideas, insistiendo hasta que uno pueda descartar la idea y llegar a lo que la produce. Hay que asir la resonancia que tenemos del yo y mirarla adentrándonos en ella, siguiéndola más y más hasta llegar al mismo núcleo donde este yo reside. Puede dedicarse, y es conveniente, un rato diario a este trabajo de prospección de sí mismo, pero ha de hacerse del modo simple propuesto. Preguntar, ¿quién soy yo? Y mirar la resonancia que se produce, yo, sin formular ideas de si soy guapo o feo, alto, listo, bueno, etc. El yo es independiente de estos y de otros valores. Conectar el foco de la mente consciente con el núcleo de esa vivencia del yo. Y esto se puede hacer por el mero hecho de ir dirigiendo la atención en esa dirección cada vez más lejos hacia adentro. Es un proceso simple, semejante al que seguimos para aprender a mover un brazo conscientemente. Cuando hemos prestado atención a lo que me venía del brazo, hemos establecido una conexión entre la mente consciente y el brazo y dedos. Así he tomado conciencia de los movimientos que puedo hacer con el brazo. Exactamente igual hay que proceder con esta realidad interior, central que es el yo, establecer conexión con él. Requiere trabajo, pero es un trabajo simple que no exige ningún razonamiento complicado, todo el mundo puede hacerlo, no se requiere una inteligencia determinada. Es la mente del individuo, de cada uno, la que ha de dirigirse al propio núcleo del yo, por lo tanto todo el mundo tiene todos los elementos para efectuar este adiestramiento y conseguir llegar a la raíz de su yo. Pero la etapa más elevada en la que en rigor empieza a existir la verdadera vida espiritual, es la llamada conciencia central, el grado superior de la autoconciencia. Solo cuando yo soy consciente de mí mismo empieza a tener realidad para mí la noción de absoluto, de Dios. Antes la noción que tenía de Dios era la proyección de la noción de mi yo a través de mi mente. Pero cuando uno vive la realidad del yo, empieza a haber verdadero sujeto. Puede, por tanto,
establecer la conexión consciente entre su yo, verdadero en este caso, y Dios. Aquí empieza la etapa a través de la cual se llega a recorrer un circuito también único, que conduce a la desaparición de esta noción, yo Dios, para quedar la única noción de ser. No digo que desaparezca el yo, sino que la vivencia que adquiere todo el vigor de existencia es la noción de ser. La noción del yo no sustituye, por tanto, para nada a la vida espiritual, sino que es el comienzo de la auténtica vida espiritual, que se cifra en la relación yo-Dios. Antes no había yo, el yo, vivía arrinconado sin suficiente vivenciación para servir de punto de apoyo a una verdadera relación de tal envergadura. Había primero que buscar al sujeto. De todo lo expuesto podemos concluir que todas nuestras limitaciones vienen porque nuestra mente funciona de un modo apagado, encogido, superficial. Y al aprender a estar en todo momento más atentos, más abiertos, con la mente más profunda, más presentes a nosotros mismos, nos irá conduciendo paso a paso a través de estas etapas, y transformando por completo nuestra vida. No necesitaremos buscar en los libros el porqué de la vida, de las cosas, en lo que son valores fundamentales, lo encontraremos de un modo inmediato, directo. Las principales verdades de la vida las tenemos todas dentro. Las verdades sobre las cosas no, esas las tendremos que buscar fuera, pero las verdades sobre nuestra existencia, sobre el bien y el mal, sobre la perfección, el sentido de la vida, etc., lo encontraremos dentro, sin necesidad de hacer nada especial, solo por el hecho de este autodesprendimiento progresivo, de esta maduración interior. Empezaremos a vivir con todo lo que somos, a ser nosotros mismos. La regla de oro para conseguir meta tan preciosa es trabajar en ello cada día, sin descanso, realizar los adiestramientos propuestos, son hechos, simples cosas que parecen pequeñas, pero de gran efecto. Cuando me olvide, volver a empezar, siempre, sin descanso. Al principio parece algo fatigoso, luego poco a poco se convierte en un estado habitual. Recuerdo personalmente que cuando empecé a trabajar en ello me pasaba meses enteros sin acordarme que tenía que estar atento. Después, de repente, sentía la necesidad de conseguirlo a toda costa y empezaba con empeño la técnica de la atención. Es natural que al principio esté uno tan preocupado por estar atento, que no hace nada a derechas. A costa de intentos, de esfuerzos, de fracasos, aunque parezca todo inútil o contraproducente, porque a veces es causa de molestias, se logra que al cabo de cierto tiempo uno se encuentre en un nivel de atención general constante muy por encima del anterior. No hay que descorazonarse porque uno se olvide de trabajar, porque no tenga ganas, o porque parezca que no adelanta. Todo trabajo en este sentido es totalmente útil, se aprovecha, porque es un trabajo de apertura, de desarrollo, un gesto, un adiestramiento que se ha realizado, y aunque después pase cierto tiempo sin volver uno a acordarse más, aquel gesto ha sido una experiencia en el interior que ha condicionado la próxima experiencia, un poco más adelantada en este mismo sentido.